Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Hoy nos acompaña Andrisel Rosamali Quijano, quien colabora en nuestra parroquia como ministra extraordinaria de la comunión, también como catequista de discipulitos misioneros, en el comité también de cuidado pre-COVID y anti-COVID, así que pues le damos la bienvenida a este día. Hoy trataremos el tema, la iglesia que Dios quiere para nosotros. Y precisamente, como es lo que Dios quiere, vamos a disponernos a que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine para compartir este día con ustedes. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita ternura, porque nos sigues llamando con hilos de ternura y cuerdas de amor, para que en medio de este mundo, en este siglo, podamos llevar el anuncio gozoso de tu reinado, que podamos decirte sí, como María, y ser verdaderos discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la iglesia que Dios quiere para nosotros. Lo primero que tenemos que mirar son dos realidades: la iglesia, nosotros, y una tercera realidad trascendente que es Dios. Somos los involucrados en ese querer de Dios. Lo primero que sabemos de Dios es que no sabemos nada. Es que Dios es el trascendente del que nada se puede pensar y nada se puede decir, porque está más allá de las categorías lingüísticas que nosotros manejamos. Pero lo que sí podemos decir es que ese Dios se reveló en la historia y llegó a la plenitud de la revelación en Jesús. De tal manera que el que ve a Jesús, sus acciones, sus relaciones, su amor, su compasión, ve al Padre. En cuanto al ser humano, recordar que el ser humano desde siempre es hijo de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, y por lo tanto con una llamada, una vocación fundamental a la dicha, a la felicidad, a la vida plena. Por otro lado, la realidad de iglesia, que es un término, en el caso nuestro de eclesia, latina o eclesía griega, que como lenguaje está más cercano, pero como realidad misma se va mucho más allá. Ya en el Antiguo Testamento había un signo correspondiente a iglesia, donde Dios convoca a su pueblo en torno al Sinaí, y allí se forma la primera Cajal. La Cajal Yahvé, Cajal también significa lo mismo, iglesia, porque iglesia, eclesia, eclesía y Cajal significa reunión, un pueblo reunido, una asamblea. Por lo tanto, la asamblea, la iglesia, la Cajal Yahvé, responde a un llamado de Dios. La iglesia existe porque ha sido Dios quien la ha convocado, con un fin. Ya en el Antiguo Testamento lo vimos, para que esta Cajal, esta iglesia, recordara que Dios es Dios de ellos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo tanto, la Cajal Yahvé se forma para entrar en la conciencia de que el pueblo es de Dios y Dios del pueblo. Hay una relación amorosa, incluso mirada en lo esponsal, figurada en lo esponsal, para mostrar cómo se vive
esta realidad Dios Cajal, Dios pueblo. Es después de esto, después de la experiencia Israel, Judea, luego la experiencia hebrea, tiempo de Jesús posteriormente, cuando va surgiendo una línea del judaísmo que va a desencadenarse y va a llegar a ser lo que hoy conocemos como la iglesia. Cuando Jesús viene y empieza a anunciar el mensaje de Dios, en ese momento Él es un judío, vive como judío y cree como judío, con variantes, claro. Por lo tanto, el movimiento de Jesús es un movimiento dentro del judaísmo, donde había varios movimientos. Los celotas, posteriormente, en ese momento de Jesús, estaban los saduceos, los fariseos, los esenios allá en la distancia, y Jesús ha hecho un movimiento que no deja de ser judío. Son judíos que empiezan a creer que Jesús es Mesías, pero en ningún momento es una facción separada del judaísmo. Posteriormente, en el curso de los años, por distintos motivos. El primer motivo fue porque los cristianos, o sea, el movimiento seguidor de Cristo Jesús, empieza a descubrir y a anunciar que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Esto, aunado con un problema político que hubo, que fue la primera, después del siglo I, la primera insurrección del pueblo judío contra Roma, donde los cristianos no participaron. El grupo que seguía a Jesús no participó de esa revuelta. Entonces ya los judíos lo miraron como un poco traidores, políticamente hablando. Y a nivel de fe, porque decían que Jesús era Dios. Así que en el concilio de Yamnia, 89, después de Cristo, expulsan a este movimiento judeo, seguidores de Jesús, de las sinagogas. Hasta ese año, el año 89, los judíos y los cristianos celebraban juntos en la sinagoga la palabra. Y la Eucaristía, que distinguía a ese movimiento, la celebraban en las casas. Pero el ir a la palabra, el escuchar la palabra era en el templo y en las sinagogas. Entonces, en el año 89, en ese concilio de Yamnia, son expulsados los seguidores del Mesías, judíos seguidores del Mesías. Por lo tanto, se ven obligados a buscar otra manera de reunirse. Se va a enfatizar entonces mucho más la reunión en las casas, porque no tienen templo, porque no tienen sacerdotes en el momento, solo se concibe como sacerdote luego a Jesús, el que da lo sagrado, pero se va conformando una comunidad que paulatinamente con los siglos, primer siglo, segundo siglo, se va distanciando del judaísmo y que va a terminar llamándose Iglesia Cristiana, con un apellido, católica, porque es del católicos, que significa Iglesia de Cristo universal. La Iglesia católica es la Iglesia universal. Desde entonces ha habido una evolución en esta iglesia. Cuando hacemos teología de la iglesia, eclesiología, incluso dentro de la cristología, el estudio sobre Cristo, hemos llegado a hacer una teología donde decimos que la iglesia nueva, la Nueva Jerusalén, nace no en Pentecostés, como se decía anteriormente, sino que nace en la cruz de Cristo, a los pies de la cruz, cuando se presenta en Juan a María, a Juan, y de su costado ha salido sangre y agua, símbolo del bautismo y la Eucaristía. Allí nace la iglesia. Como en torno al Sinaí, la primera Cajal, ahora en torno a Jesús, en ese otro monte, el monte Calvario, allí nace la iglesia. Y en Pentecostés la iglesia es confirmada. En Pentecostés la iglesia, del miedo que estaban y que vivían, se abre
al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu del amor, porque en ese momento la iglesia, el grupo pequeño, tenía miedo. Cuando se tiene miedo, se está cerrado al amor. Abrirse al Espíritu Santo es dejar el miedo para vivir en adelante como la iglesia de amor, llena, henchida del Espíritu del amor de Dios, que va a ser la continuadora de la obra de Jesús. Porque la iglesia está clara que así como el Padre envió a Jesús, Jesús ha enviado a sus discípulos misioneros, a la iglesia. Ha habido un largo recorrido de esta iglesia a través de los siglos, pasando por el medioevo, la época medieval, llegando a la Reforma protestante, pasando por Trento, hasta llegar al Concilio Vaticano II, que nos llevaría casi un semestre para estudiarla toda. Pero de manera rápida podríamos decir que el avance científico, los descubrimientos científicos, la renovación de las ciencias y la filosofía, las artes clásicas, el retomar la filosofía, sobre todo cuando se pasó del platonismo al aristotelismo, hace que se vaya renovando el pensamiento. Hasta que entonces viene todo el tema de la Revolución Francesa, el iluminismo, el pensamiento moderno, el modernismo. Y la iglesia, como defensa al ataque ateo, porque así lo veía, se cierra sobre sí misma. Por lo tanto, al final de los 50, encontramos una iglesia, por un lado, que es verticalista, la iglesia, los sacerdotes, los obispos y el papa. Los demás podrían verse como cristianos de segunda o tercera categoría. No podían participar de muchas cosas, solo escuchaban, solo participaban escuchando. Además de ser verticalista, era una iglesia plenamente clerical. Además, una iglesia encerrada en sí misma, a la defensiva, porque todo lo veían como ataque, todo lo nuevo, la ciencia, estaba caracterizada porque el darwinismo, el socialismo, el capitalismo, la evolución, la teoría de la evolución, todo esto hacía temblar de miedo, cimbraba de miedo la iglesia, había cerrado las puertas. Entonces aquí donde surge el genio pastoral de Juan 23, quien convoca a un concilio que es en la iglesia y para la iglesia en el mundo. Esta genialidad pastoral lleva a que la iglesia decida abrir las puertas y ventanas al mundo para que entre un aire fresco. Y es en este concilio donde se realiza, se estudia, se discute esta constitución dogmática sobre la iglesia, conocido como Lumen Gentium, o luz de la gente. Esta constitución es la que va a marcar para este siglo pasado, finales, y el nuestro, la iglesia que Dios quiere para nosotros. La iglesia, el tipo de asamblea, el tipo de reunión cristiana, no solo como la iglesia celebrativa, sino como la iglesia que vive el misterio, que celebra el misterio, que cree en el misterio. Esto trae algo muy interesante. La iglesia que el concilio propone es una iglesia de puertas abiertas. Es una iglesia que ya no se siente señora, dueña de lo temporal y de lo espiritual. Ahora es la samaritana al servicio de la humanidad. Y en esta iglesia entonces se plantean, según la Lumen Gentium, tres elementos fundamentales que se encadenan en un cuarto. Primero, la iglesia como misterio. La iglesia que Dios quiere ha de entenderse como misterio. Misterio no en el sentido de misteriosa, sino misterio en cuanto referida a Dios, que es el máximo misterio. Entonces, la iglesia como misterio
como referida a Dios, está íntimamente ligada y su ser está íntimamente ligado a la Santísima Trinidad. Por eso los numerales 2, 3 y 4 de la Lumen Gentium van a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y que la iglesia ya no se queda como la iglesia cristocéntrica, que Cristo nada más. Ahora la iglesia sí, Cristo es centro, pero está su signo y su ser es la Trinidad misma. La iglesia es misterio porque ha de reflejar el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu. Segundo elemento, la iglesia también es sacramento de Cristo. Es decir, así como Cristo es sacramento del Padre, es decir, que Cristo muestra al Padre. Recuerden que un sacramento es una realidad visible que nos trae en el aquí y el ahora una realidad invisible. Por ejemplo, la reconciliación, la confesión, es un hecho visible aquí que nos trae la realidad invisible del perdón de Dios que ya se dio en Cristo muerto y resucitado. Cristo ya perdonó a la humanidad, pero en este momento de la historia se me hace visible a través del perdón en la iglesia. Igual el bautismo, igual todos los demás. Entonces, en este sentido, Cristo es sacramento del Padre. En Cristo físico, en el Cristo, el Jesús de Nazaret, que caminó, que vivió como hombre, se ve al Dios invisible. Se ve en sus acciones, se ve en su amor, se ve en su manera de tratar, allí se ve al Padre. Entonces la iglesia es sacramento de Cristo. Así como el Padre envió a Cristo por amor, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que nadie perezca, sino que tenga vida eterna, Juan 3:16, así dice Jesús, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces la iglesia se vuelve sacramento de Cristo. Ahora Cristo no está visible, Jesús el resucitado no está visible, está en lenguaje teológico a la derecha del Padre para decir, está en el Padre. Ahora la iglesia visible, que es el cuerpo de Jesús, ha de mostrar el invisible Jesús. ¿Cómo va a mostrar la iglesia a Jesús? El amor, la ternura, la compasión, el servicio, como buena samaritana. Sobre todo, llevando a cabo el mismo proyecto de Jesús, tomando la misma elección de Jesús, la elección por el reinado de Dios, que implica el velar por la dignidad de la persona humana, por vigilar todo lo que puede lacerar esa dignidad, la enfermedad, el hambre, las relaciones humanas. Y entonces esta iglesia, que es a semejanza de la Trinidad, ahora ha de mostrar a Cristo, que a la vez muestra al Padre. La iglesia como sacramento de Cristo. Y tercera, la iglesia como pueblo de Dios. Una connotación que se reverdece mucho con el documento de Medellín, de la conferencia del Episcopado Latinoamericano, y luego en Puebla. Y que las teologías de las liberaciones tomaron como un medio también de estudio para encontrar en el pobre a Cristo. Pero esta connotación de iglesia, pueblo de Dios, no es sociológica, es bíblica, profundamente bíblica. La iglesia es pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia pertenece a Dios. Somos de Dios. Y esta iglesia debe responder a Dios mismo. ¿En qué sentido? Que la iglesia debe realizar lo que ella misma es, sacramento de Jesús. La iglesia que quiere Dios, para ya adelantar, es una iglesia que es cuerpo de la cabeza, que es Cristo, y que debe mostrar los mismos signos de Cristo, hasta el punto de aquello que dijo Jesús: lo que yo he hecho, si ustedes creen,
lo harán y aún cosas mayores. Una iglesia que es discípula de Dios, como dice en Juan 6, ustedes son discípulos de Dios. Esta iglesia, por lo tanto, continuamente ha de vigilar, por eso velen y oren, para que reproduzcamos la imagen del Hijo de Dios. La iglesia que Dios quiere, por lo tanto, está marcada por esos tres elementos: una iglesia misterio, una iglesia que es sacramento de Cristo, una iglesia que es pueblo de Dios. Y que desde esos tres desencadena en una iglesia que es comunión. Una iglesia que es comunión. Y que Aparecida va a decir, la iglesia como comunión de amor ha de mostrar el amor de su Señor. Es decir, la iglesia que Dios quiere para nosotros hoy es la iglesia de amor. Iglesia amada e iglesia para amar. Esta iglesia que la Lumen Gentium presenta es la iglesia que reconoce que todos los que están en la iglesia somos hijos de Dios. Pero también los que no están en la iglesia también lo son. Pero que los que estamos en la iglesia, gracias al bautismo y la incorporación a esta misma iglesia, nos damos cuenta de dos cosas muy importantes y muy bellas, según Lumen Gentium 40, que participamos de la misma vida divina. Primera cosa, somos una iglesia de vida divina, porque participamos de la vida de Cristo al ser su cuerpo, porque participamos de la vida de Dios al ser imagen y semejanza de Dios. Y segunda cosa, que somos realmente santos. La iglesia que Dios quiere, en síntesis, es una iglesia santa. Es una iglesia una. Es una iglesia católica, universal, sin barreras. Es una iglesia apostólica, cimentada en los apóstoles, pero a la vez una iglesia enviada a anunciar el mensaje maravilloso de Dios en Cristo Jesús. Esta iglesia, como Dios la quiere, ha sido asumida en el documento de Aparecida, donde se sintetiza que esta iglesia ha de ser un foco potente de irradiación del amor de Dios. Y desde Aparecida y la experiencia pastoral y el camino recorrido en la diócesis de David, en el proyecto diocesano hemos asumido la iglesia que Dios quiere. Y recuerdo que cuando en Panamá construimos desde la reflexión teológica el documento sobre la misión, algún obispo decía, la iglesia que nosotros queremos. Y yo les dije, no puede ser así, porque la iglesia que nosotros queremos es la que tenemos hasta el momento, donde nos atacamos, donde nos odiamos, donde juzgamos al hermano, donde no vivimos como misterio, no vivimos en el amor, no brillamos, etc. Lo que tenemos que plantearnos es cuál es la iglesia que Dios quiere. Desde allí trajimos al proyecto ese ideal, la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere en el proyecto, primero, es una iglesia donde Dios reina, donde lo fundamental es el reinado de Dios. En nuestro proyecto, la iglesia que Dios quiere es una iglesia donde los miembros sentimos pertenencia. Y por lo tanto es una iglesia discípula y misionera. Una iglesia en salida. Y ahora último, por el Papa se le ha adicionado estos dos términos. La iglesia que Dios quiere, además de ser discípula misionera, en misión permanente, ha de ser una iglesia en salida, buscando a los excluidos. Y segundo, una iglesia sinodal. Una iglesia que va acercándose a esa palabra de Jesús cuando dice, miren, en el mundo los poderosos oprimen a los débiles. Los jefes de los pueblos
subyugan al pueblo. Entre ustedes no puede ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y el que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Ese es el tipo de iglesia que Dios quiere, que el Papa Francisco está vislumbrando. Una iglesia samaritana, una iglesia servidora, donde todos nos sentimos y sabemos iguales. Y este fue uno de los miedos en el concilio, cuando se estaba votando por la Lumen Gentium, el cardenal Ottaviani, que era el prefecto del el Santo Oficio o Santa Inquisición, que luego pasa a ser la doctrina para sobre la iglesia y todo lo que tiene que ver con la iglesia en cuanto a normatividad, la congregación de la fe. Ottaviani mostró su temor de decir que en la iglesia todos somos iguales, que todos tenemos la misma dignidad, porque hasta ese momento el presbítero, el obispo, el papa tenían mayor dignidad, se estaba revestido de dignidad. Entonces Ottaviani tenía el miedo de que se dijera que todos somos iguales. Pues a eso llegó el Concilio Vaticano II, cuando en la Lumen Gentium 23 en adelante dice: en la iglesia todos participamos de la misma dignidad. Por tanto, en el proyecto diocesano se quiere marcar esa iglesia hermanada, donde los presbíteros, los diáconos, los obispos, estamos al servicio del pueblo santo redimido por Cristo. La iglesia que Dios quiere es una iglesia de amor, de compasión, de ternura, de misericordia, de perdón. No una aduana de la gracia, sino un lugar de misericordia. La iglesia que Dios quiere es una iglesia, una santa, católica y apostólica, que se sintetiza una iglesia amada y para amar. Desde esta larga introducción, entonces me gustaría, Andricel, que primero conversáramos, nos dijeras si tú crees que actualmente nuestro pueblo está concibiendo la iglesia como Dios la quiere o no. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Qué está mirando? ¿Cómo se está mirando como iglesia? ¿Qué está pasando ahora mismo? Buen día, Padre. Buen día, hermanos. Gracias por esta invitación a participar en tan importante tema. Bueno, yo pienso que hemos ido avanzando en ese proceso de sentirnos iglesia. Realmente siento que todavía hay un marcado sentir de la población, ¿verdad?, de los hermanos, en que ven cuando se habla de la iglesia a la institución y ven al obispo, a los sacerdotes, a los religiosos, a los diáconos como responsables o como la iglesia. Y como quien dice que el resto de los fieles somos fieles de segunda categoría, como usted mencionaba. Sin embargo, siento que ha ido cada día, se ha dado un avance al respecto, y hay una visión distinta donde nos sentimos parte realmente de la iglesia, donde esa asamblea que usted menciona, esa eclesía, ya no nos es indiferente y no nos mostramos como quien dice que es responsabilidad de otros el salir a hacer, a cumplir esa hermosa misión que nos ha dado el Señor. Una misión maravillosa que todos la hemos recibido desde nuestro bautismo. Entonces, muchas veces cuando tomamos las charlas bautismales para ser padrinos o los papás, ¿verdad?, en un momento dado lo toman y quizás no viven la importancia de tener estos conceptos claros para que todos hablemos en un mismo idioma. Así como en Babel habían personas que hablaban en diferentes idiomas y los llevó eso a un caos, de igual manera a nosotros, si no nos involucramos
y no nos sentimos iglesia y no sacamos tiempo para instruirnos, para saber la línea, ¿verdad? Estudiar los documentos de la iglesia y la línea de estudiar principalmente la palabra, donde el Señor dice lo que desea y lo que espera de nosotros como sus discípulos, como sus misioneros. No vamos a andar extraviados, vamos a andar, como quien dice, como ovejas sin pastor, y no vamos a poder entonces trabajar en la iglesia que el Señor quiere para nosotros. No vamos a poder experimentar y vivir esa iglesia, ni sentirnos iglesia. Entonces muchas veces creo que ese camino, ese sentir, en sentirnos parte, en no sentirnos invitados, sino sentirnos parte de la iglesia, es básica y fundamental para que nosotros vivamos esa alegría, la alegría del amor del Señor, y podamos compartir esa alegría y ese mensaje maravilloso que Él nos ha dado y lo que ya nos ha regalado. Hemos tenido un regalo, pero es como quien dice, como yo siempre pongo el ejemplo, como cuando para Navidad nosotros ponemos el árbol de Navidad, tenemos muchos regalos allí y sabemos que son regalos para nosotros, pero no los abrimos y por ende no los disfrutamos. De igual manera, esa gracia de ser santos, ¿verdad?, que nos ha brindado el Señor, la tenemos todos, pero si no nos reconocemos como santos y no caminamos para vivir en santidad, no vamos a disfrutar de ese hermoso regalo. Exactamente, sabemos que el ser iglesia tiene un para qué. El ser iglesia nos ha de llevar a tener vida abundante, porque lo que Dios quiere con todo esto es que tengamos una vida abundante, lo que dice Aparecida, discípulos misioneros de Jesucristo, para que en Él los pueblos tengan vida, la vida abundante de Jesucristo. Juan 10:10. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque si la iglesia es la que ha de mostrar la luz del amor del Señor, entonces una correcta visión de iglesia, que conlleva una correcta visión de lo concebible de Dios en Cristo, una correcta visión del mundo y una correcta visión del hombre, nos llevará a esa vida abundante, a vivir una vida verdadera. Por ende, una iglesia malentendida, donde se entiende mal el hombre, se entiende mal lo que Dios quiere, se entiende mal el mismo mundo, no será una iglesia que da un culto agradable a Dios. No será una iglesia que da un culto que es provechoso, sino un culto que no funciona. ¿Por qué? Porque en la iglesia el culto, lo hemos dicho ahora en la homilía, no es lo que yo le pido a Dios, lo que yo hago a Dios, lo que le doy a Dios. El culto verdadero es dejarme cultivar por Dios. Entonces, cuando me dejo cultivar por Dios, Dios mismo, como el alfarero, toma el barro en sus manos y nos va conformando según la imagen de su amado Hijo. Por lo tanto, esto nos lleva a, si no tenemos una visión clara de iglesia, de la que Dios quiere, de ser una iglesia que participa de la misma vida divina, una iglesia que es santa, entonces si no tenemos claro eso, seremos un grupo que no vivimos religiosamente, no vivimos esa unidad con Dios, religare, religazón, y que por lo tanto esa religación nuestra no será ni pura ni intachable, será errónea, porque es Él el que revela a la iglesia cuál es el camino de la religión pura e intachable, como dice Santiago, y en qué consiste, que por un lado dice, es auxiliar a los pobres, a las viudas, a los últimos, a los excluidos en sus necesidades. Es decir, ir donde ellos y acudir a sus necesidades.
que no solamente implica la necesidad física, económica, monetaria, sino ante todo la primera necesidad, que es saber quién soy, descubrir quiénes somos. Entonces, una iglesia que no se concibe como lo que ella es, va por derroteros erróneos y se convierte en un club religioso. Ya decía Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, que la iglesia existe para evangelizar, es decir, para llevar la buena nueva de la salvación de Cristo muerto y resucitado. Esta iglesia querida por Dios, si no se sabe divina y a la vez santa, porque le cree a su Señor que le dice esto, no puede llevar a cabo su misión, que es ser un foco potente y de irradiación de amor. La iglesia existe desde el amor, en el amor y para el amor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se podría recomendar en este momento para poder entender más que somos nosotros la iglesia? Que todos somos iglesia y que en esa iglesia todos somos amados, porque Dios no está lejos de nadie. Hasta el Concilio Vaticano II se hablaba mucho: yo me alejé de Dios, Dios se alejó de mí, estoy lejos de Dios, los santos se van a caer si voy al templo. La Lumen Gentium va a decir en el número 16, Dios no está lejos de nadie, ni siquiera de los que buscan a Dios entre ídolos y errores, ni siquiera del idólatra, del que ha dejado al Dios verdadero. Dios está lejos, porque en Él nos movemos, somos y existimos. Una cosa es que yo no vea la verdad y otra cosa es que la verdad no esté. La verdad siempre está. Entonces, ¿qué podemos hacer como parroquia, como grupos, como catequista, para poder comprender en lo comprensible esta iglesia que Dios quiere para nosotros, para asumirla desde un proyecto diocesano? Bueno, padre, yo pienso que algo fundamental es primero algo básico que usted mencionó, que es reconocernos nosotros primero iglesia. Y al reconocernos iglesia, vamos a saber que somos santos, que somos divinos, no por nuestros méritos, sino por gracia del Señor. Y desde esa perspectiva vamos a ver a los hermanos también desde la misma mirada, desde la mirada amorosa del Señor, que aunque no se reconozcan santos, que aunque no se sientan santos, nosotros los podemos ver santos. Y mirándose ellos en nuestros ojos, pienso que van a poder recordar la verdad. Y quitarnos esa idea que tendemos a hacer, de querer que la gente venga al templo y que bueno, cuando vengan, escuchen la palabra y se conviertan, o nosotros vamos a convertirlos. Recordar que nosotros quizás podemos ser el medio que el Señor utilice, como quien dice, usted puso una vez un ejemplo, como la manguerita, pero el agua la proporciona el Señor, ¿verdad? Nosotros seríamos el medio a través del cual ese mensaje amoroso de Dios llegue a los hermanos. No necesariamente tiene que ser que esperemos que los hermanos lleguen al templo para hacer nuestra misión de discípulos, de apóstoles, de misioneros, sino en nuestras casas, en nuestros medios, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, donde nos desenvolvamos, poder con nuestra forma de ser en la sencillez, mostrar a ese Dios vivo, a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso, para que de repente por atracción, por fascinación, las personas quieran saber y conocer qué hay de distinto en nuestras vidas, que a pesar de las cosas humanas, de las circunstancias que todos afrontamos a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel laboral, que todos enfrentamos, ¿verdad? Pero que a pesar de eso vivimos la alegría, vivimos la misericordia. Entonces siento que es una parte fundamental
de saber que no es cuando estamos en el templo, cómo nos comportemos, cómo nos sentemos y cómo miremos lo que va a convertir, sino en nuestro diario caminar. También estando consciente de que a pesar de que nosotros sintamos esa alegría, pueden haber personas que no vean esa fascinación en nosotros y que no nos desanimemos por eso, porque no somos nosotros el que estamos haciendo la obra, sino es el Señor. Y cada quien, aceptar que cada quien hace su proceso a su tiempo, y que es el Señor el que finalmente nosotros pues tenemos la obligación como que ser el ente transportador de la semillita, pero el quien hace germinar esa semillita es el Señor. Entonces yo pienso que desde esa visión, nosotros como parroquias, cada uno de nosotros, sintiéndonos iglesia, vamos a poder involucrarnos en el proyecto diocesano de renovación y evangelización, el PDRE, que es tan importante, que nos lleva a esa sectorización de las parroquias y nos lleva a tener un contacto más directo con las comunidades. Ese contacto para que las comunidades sientan esa iglesia en salida y también se sientan y se recuerden ese compromiso bautismal, que también son iglesia y también tienen que ir en salida, y no como a veces tendemos a decir, bueno, que mira que los hermanos separados sí salen a evangelizar, como quien dice, señalando a los pastores, a los sacerdotes, a los obispos o a las personas que están activas en una parroquia, pero sin saber que al señalar a los hermanos también nos estamos señalando nosotros mismos, porque nosotros somos esa iglesia que es mandada por el Señor para ir en salida a llevar su mensaje amoroso, su mensaje evangelizador. Muy bien, entonces en este sentido, el proyecto diocesano en este año nos llama a vivir Iglesia Comunión. Ser Iglesia Comunión, como lo dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, y precisamente dentro de ese ser Iglesia Comunión, hoy estamos celebrando la acción significativa, donde miramos la alegría de ser iglesia diocesana, donde miramos que ser porción de la Iglesia Universal, la diócesis es una porción de esta iglesia diocesana. De hecho, la iglesia diocesana es un todo también. Donde está la iglesia diocesana, ahí está Cristo. Entonces, mirar la iglesia diocesana, llevar a cabo la acción significativa, donde se converse, se dialogue, por esa alegría de ser parte de una comunidad diocesana. Muchas veces no nos sentimos parte. Muchas veces no hay sentido de pertenencia. Dentro del proyecto diocesano, cuando se hace de pronto el modelo situacional y luego el diagnóstico después de haber hecho el modelo ideal, en el diagnóstico se dice que una de las situaciones de la diócesis o de las situaciones es que los miembros de la diócesis no sentimos pertenencia, no nos sentimos parte de, sino que la iglesia son aquellos que están allá y yo voy a visitarla. No, todos somos iglesia, y por eso lo que ha dicho es importante. Una iglesia que va en salida, que va a buscar en los sectores a las personas, donde se les va a decir que allá donde ustedes están son iglesia, llamados a vivir la alegría de la iglesia. Hoy debemos estar alegres de ser una iglesia diocesana, de tener un obispo. Imagínense que, por ejemplo, en Brasil, ahora mismo hay como 54 diócesis sin obispo, que la llevan sacerdotes encargados porque no hay obispos. Entonces nosotros tenemos un obispo que es nuestro padre. Dice San Ignacio de Antioquía, el que no ama al obispo no ama a Cristo. Por mucho que sea el obispo y haga lo que haga, el obispo, y decía San Agustín, no hay obispo ni sacerdotes malos, porque lo que hay es porque Dios lo llamó, y están ahí porque Dios lo llamó. Entonces, amar al obispo como un padre, amar a los presbíteros como hermanos también, y amarnos todos y todas como hermanos, va a mostrar al mundo precisamente el amor universal de la iglesia. Cuando en la iglesia nos amemos,
cuando nos respetemos, cuando nos miremos dignos, cuando me vea santo y te vea santo, cuando me vea de naturaleza divina y a ti también. Entonces el amor que vivamos va a atraer al mundo hacia Cristo por fascinación, por la manera en que vivimos, por la manera en que nos tratamos, por la manera en que nos perdonamos. La iglesia que quiere Dios levanta la mano no para señalar al caído, sino para levantarlo. La iglesia que quiere Dios levanta con la mano al caído, al sufrido, lo auxilia. La iglesia que no quiere al Señor es la iglesia que señala, que juzga, que condena, la que está dispuesta a apedrear. La iglesia que quiere el Señor es aquella que siempre dirá para sí misma y para los demás: el que se sienta libre de error, de pecado, que lance la primera piedra. El ser de la iglesia es lo que Jesús diría en su momento: sean santos como su Padre Celestial es santo. Y en un paralelo dice: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. La iglesia que Dios quiere para nosotros es una iglesia santa, es una iglesia una en comunión, es una iglesia universal, católica. No es una iglesia cerrada, que nosotros somos los mejores y detrás de nosotros no hay más salvación, solamente aquí. Es una iglesia abierta, como el Papa lo ha dicho, donde la salvación llega más allá de la iglesia. El mismo Concilio Vaticano II dice que más allá de esta iglesia católica física están las semillas del verbo, y que hemos de aprender todo lo santo y lo bueno que hay en otras religiones y que nos ayudan a crecer a nosotros. La iglesia que Dios quiere es una iglesia amada, una iglesia para amar. ¿Qué recomiendas tú prácticamente a catequistas, a catequizando, a ministras, a nosotros los sacerdotes, al pueblo santo de Dios, a todos? ¿Qué nos recomiendas para que vayamos creciendo en esa conciencia de ser iglesia de Dios? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, Padre, recomiendo y me recomiendo también a mí misma esa palabra que siempre me llega: velen y oren. Desde la perspectiva de que en la palabra, al escuchar la palabra, al creer la palabra, al obedecer la palabra, nosotros vamos a poder estar recordándonos eso que se nos tiende a olvidar, en que somos hermanos, en que somos realmente el cuerpo del Señor. Y al recordarnos eso, que somos hermanos, pienso que se va a poder experimentar eso que vivían las primeras comunidades, ¿verdad? Que los demás podían decir: miren cómo se aman. Yo sueño con eso, ¿sabe? Yo recuerdo, se lo escuchaba yo a mi mamá, pero me imagino que es un dicho desde hace mucho, de los trapos sucios se lavan en casa. Cuando nosotros nos sentimos verdaderamente familia, como quien dice, los trapos sucios, el error que tendemos a ver en el hermano, la brusca que tendemos a ver, o el tronco que vemos sin ver nosotros nuestra propia brusca, siempre tendemos a hablarlo, a comentarlo, y a veces a comentarlo no tanto para ayudar a mejorar, sino para cuestionar o para juzgar. Entonces eso es un error que va marcando una separación y va marcando que el otro se sienta, como quien dice, excluido. Y lo que se nos está llamando es a la inclusión, así como lo hizo el Señor, los enfermos, los hambrientos, los pobres, a recordar que todos tenemos un poco de enfermos, de hambrientos y de pobres, y que es el Señor el que nos alimenta, el que nos cura, el que nos ama y el que nos ama, y que tenemos esa misión nosotros de hacer lo mismo, de curar las llagas, sanar las heridas de los demás. Que cuando alguien hace algo que de repente mira en nosotros a través de sus ojos, mira no lo bueno, sino quizás lo malo, nosotros no devolvamos lo mismo que ven, sino al contrario, devolvamos amor, porque eso es lo que nos ha dado el Señor. Entonces, y a eso es a lo que todos somos llamados, a ver más allá de lo visible.
en una de las intervenciones en sus películas Cantinflas decía, y el Divino Maestro nos dijo, amaos los unos a los otros. Y nosotros dijimos, armaos los unos contra los otros. Entonces, yo creo que es bonito, es hermoso ser iglesia, lo que tú dices, cuando nos amamos, cuando nos dejamos cultivar por Dios, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, de tal manera que dejemos que el Espíritu Santo vaya modificando la iglesia hasta que se realice en ella la figura de la novia engalanada, de la esposa engalanada. Yo muchas veces, una vez hice un escrito que decía que en vez de la novia engalanada, la iglesia más parecía una mujer loca, golpeada y sangrienta. ¿Por qué? Porque se había autogolpeado a sí misma, loca. Entonces yo decía, porque es que en la iglesia, si somos un cuerpo y nos estamos atacando, estamos locos. Porque si somos un cuerpo y ataco mi propio cuerpo, estoy loco, no estoy bien. Entonces, el llamado hoy es a que descubramos la belleza de ser iglesia. Aprovechemos las formaciones, aprovechemos la palabra, leamos la palabra, y lo que tú has dicho, para poder vivir una iglesia amada y para amar, hay que escuchar la palabra, hay que creer la palabra, hay que obedecer la palabra, hay que engendrar, vivir la palabra y hay que anunciar la palabra, tal como lo dice en Marialis Cultus el Papa Pablo VI, refiriéndose a la vida de María. Por lo tanto, para vivir como iglesia, hay que vivir como María, como José y al fin y al cabo como Jesús. Siempre escuchando la palabra y poniéndola por obra en el amor y la compasión. Vamos a culminar con una oración. Gracias por la participación. Este es un tema, imagínense que la eclesiología se da en 6 meses, a veces un año. Es un tema que lo hemos hecho muy sintético, pero con el fin de que cada uno de nosotros busque profundizar. Leamos. Yo les recomiendo que busquemos la Lumen Gentium. No son muchas páginas. Usted pone en internet Lumen Gentium se escribe, y ahí le va a aparecer, lea lo que dice la Lumen Gentium sobre la iglesia que Dios quiere para nosotros. Bueno, gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Gracias por todas las cosas maravillosas que nos ofreces. Gracias por esta primera asamblea eclesial, esta reunión, esta iglesia que has convocado para América Latina y el Caribe, y que mañana termina el periodo de escucha, pero todos hemos sido llamados para participar en este periodo y que podamos nosotros escuchar tu llamado y responder a ese llamado amoroso, donde tenemos la oportunidad de realmente actuar como iglesia, recordar que somos parte de, y que no podemos quedarnos mirando desde afuera lo que otros hacen para el futuro de las generaciones, para las futuras generaciones que van a dar luz al mundo y que deben llevar la luz de tu evangelio. Gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que nos ofreces cada día, principalmente por el amor. Amén. Padre, y del Espíritu Santo, mil bendiciones y gracias por su atención, y nos vemos, Dios primero, el próximo domingo a esta misma hora. Bendiciones.